Buenos días, mis hermanos. Reciban saludo todos en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Gracias porque tú eres misericordioso, tienes compasión de nosotros. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú nos amas. En Cristo Jesús. Amén. Leemos el texto de hoy en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Seguimos abundando un poquito más sobre la sabiduría y la importancia y lo necesario que es para nosotros poder llevar una vida adecuada ante los ojos de Dios. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos un estándar de vida y debemos cumplir con esto. Y fuera imposible si nosotros no adquiriéramos sabiduría de parte de Dios. Y nosotros vemos al apóstol Pablo que escribiendo esta carta a esta iglesia en Corinto, él entiende, teniendo él toda la sabiduría humana o mucha sabiduría humana, más sin embargo necesitaba la sabiduría de Dios. Y nosotros sabemos, porque dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por aquí comienza, por la reverencia a Dios, entendiendo, como dije antes, que no hay manera de adquirir sabiduría si no es pidiéndola a Dios. Porque no hay una universidad, ni hay una carrera, ni ninguna carrera tiene un pensum donde se pueda estudiar la sabiduría. Es decir, que la sabiduría la pedimos a Dios. Y la pedimos a Dios para que nos guarde del mal camino. También lo dice Proverbio. Y también dice que la sabiduría tiene mayor valor que las riquezas. Es decir, que ¿es tan importante la sabiduría? Claro que lo es. Y lo es y es necesaria, porque miren el texto. Y ni palabra de mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Una de las cosas que es muy común hoy día es que algunos hermanos entienden que porque hablan duro, eso quiere decir poder. Otros entienden que por los títulos adquiridos o por la posición que ocupan, ahí está el poder. Y realmente el poder viene de Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Es decir, que cualquiera de nosotros, por bonito que hable o por la fuerza con que lo haga, muchas veces puede ser una hermosa predicación a nuestros oídos, pero de verdad que el poder no está en la hermosura. El poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios y en el deseo de Dios. Y claro, Dios nos usa, no hay duda, pero todo tiene que ver con Dios. Es decir, a veces nosotros nos preparamos para un mensaje, ¿verdad? Para una enseñanza, para una exhortación. Pero después de dicho esto, el efecto no está en nuestras manos. Definitivamente y necesariamente tenemos y debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la sabiduría para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo en la obra de Dios,
para intentar hacer la voluntad de Dios y para intentar que sea el deseo de Dios que se cumpla en lo que decimos o en lo que estamos haciendo. Es decir, que en conclusión, nosotros dependemos y debemos depender de la sabiduría de Dios. Debemos buscarla, debemos pedirla, debemos anhelarla y debemos aplicarla y pedirle a Dios que nos dirija, ¿verdad? Para nosotros lograr el deseo y el propósito de Dios. No podemos caminar el camino de Dios a ciegas. Nosotros necesitamos ser guiados a través de la sabiduría de Dios. Y no debemos olvidar que la sabiduría viene de Dios. Y nosotros la pedimos a Dios. Y Dios nos la dará conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su deseo. Dios le bendiga en este día, hermano. Y busquemos la sabiduría de Dios y caminemos en el camino de Dios correctamente. Dios le bendiga. Bye bye.